para gozar, baila. Negros, ¿y qué? Suena la campana, yo quiero que suene. Cajita. Para bailar, para gozar, baila mi ritmo negro. Suena el bongo, suena la campana, yo quiero. Quisiera comentarles algunos de los rostros que veo, los he visto la noche anterior, y a los que no he visto les repito el boli. Hace 20 años atrás, más de 20 años, 21 años atrás, con Susana hicimos una primera. Esto fue un pleito con Susana, eso sí es importante decirlo, porque yo soy andino. No. Se nota. No. Pero el señor Quispe tiene apellido andino, pero no es andino. A ver, ¿Quispe? No, Quispe, ¿de dónde? Cuando lo vi, Este puneño, ¿de dónde? no puede ser. De puneño. Estábamos en un pleito con la Susana. Eran los momentos en los que nos peleábamos por todo. Porque recién empezamos a constituir esta relación de pareja. La Susana era abusiva conmigo porque yo estaba en su país de advenedizo. Era flaco, tenía 35 kilos menos de los que tengo hoy. Daba pena. Daba pena. Daba pena. La Susana también daba pena. Debo reconocer que la Susana también daba pena porque tenía 35 kilos o 30 kilos menos de los que tiene hoy. La Susana me llevaba a esas peñas para mí que yo no entendía mucho, porque para mí la peña era diferente, y ella me llevaba a la peña de la Cocó Ramírez, ahí por arriba en el barrio Salto, y salíamos y caminábamos por Renovación, y la Susana me decía, esto es muy peligroso. Decía, qué peligroso. Lo que pasa es que éramos tan flacos, tan pobres con Susana, que nadie nos iba a atacar a las 4 de la mañana. Entonces así nos pasó por muchos años. Yo he entrado a taxis que me decían, ¿de dónde son ustedes? ¿Por qué? Porque es raro en el Perú encontrar una pareja que sea blanco con negro. En aquellas épocas, hablo de los años 80, Así es, totalmente. ¿no? Hoy en día está de alguna manera un poco más afirmado, está menos cuestionado, pero en aquel tiempo era cuestionado. Entonces cuando decía yo soy boliviano y ella es peruana, ya entiendo. Yo nunca entendí esta cosa. Me costó muchos años entender. Como me costó muchos años entender algo que para mí era más o menos como casi mítico. En el mundo andino, nosotros en el campo, cuando salimos en el campo a caminar, los campesinos te saludan, te dicen buenos días, buenos días. En Lima, que nadie te saluda, entre los negros se saludaban. Entonces yo decía, Susana, sí, se ha perdido y hay que recuperarla. Las mujeres no se saludan. Las mujeres no se saludan. Los hombres sí. Ese es cierto. ¡Basta ya! Ese es cierto. Entonces, esto Cambio de camino. Negra que no está negra. Ahí sí lo da. Y entonces esto era, realmente para mí me llamaba la atención. Decía, Susana, ¿tú conoces a todas estas gentes que te saludan? Decía, no, pero las tengo que saludar. Y las que te saludan, tampoco, pero las tengo que saludar. Entonces yo sentí que había un espíritu de clan, un espíritu de identidad, desde la marginalidad, porque no eran ricos, ninguno pasaba en auto, todos eran más o menos a pie, gente de a pie. Y entonces esto me llamó mucho la atención. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que los negros norteamericanos no saludaban. Cuando estábamos en Alemania, por ejemplo, que en ese tiempo todavía no había caído el muro y estaban los soldados norteamericanos de la tropa de ocupación ahí en Berlín, la Susana siempre se saludó con los negros. Yo me saludé con los árabes, curiosamente. Los árabes me miraban a mí en los trenes, qué sé yo, en Europa, pensaban que era un paisano, me han regalado hasta plata. Una cara de armenio. En el caso de Susana, era la comunidad negra, los africanos se saludaban, se hacían un gesto, excepto 2 comunidades internacionales que nunca se hicieron un gesto. Los marines norteamericanos, ahí, que nunca saludaron, y los otros, los franceses en París o en Francia. Porque los franceses afros, los franceses negros,
tienes dos, los que vienen de las provincias de ultramar y que son ciudadanos franceses y por lo tanto discriminan a las viejas colonias, los senegaleses, y entonces en Francia esto bulle y se enfrenta. Pero más allá de este tipo de apreciaciones, con Susana, el tema del libro, el tema de lo que hicimos era un pleito sobre los 500 años del descubrimiento de América. Yo sostenía que los españoles no habían traído absolutamente nada bueno. Y la Susana decía, empieza a reconocer, pues hay varias cosas que han traído, la cuchara, por ejemplo. Era un tema, yo creo que era el enfrentamiento de quién ocupaba más espacio, quién se agarraba la almohada, más o menos. Lo que nos llevaba a estos enfrentamientos. Entonces la Susana dijo un día, bueno, finalmente los españoles trajeron a los negros. Entonces yo dije, sí, pues los españoles trajeron a los negros. Si yo no llegaba con los españoles, tú no me conocías. Totalmente chantajeado. Entonces, en ese tiempo iban a celebrar los españoles los 500 aniversarios y le escribí un primer proyecto. Los españoles fueron generosos y aceptaron. Era el aporte del negro a la formación de la música popular peruana, que era la posibilidad de encontrar los 16 géneros más significativos del aporte afro a lo que es hoy en día la música popular, la cultura peruana. Y para esto nos dieron una poca plata, hicimos un recorrido por toda la costa peruana, en la intención de hacer un mapa de asentamientos humanos. Y entonces fue... Qué alto que es ese señor. Entonces hicimos ese recorrido, presentamos un libro. Yo había en ese tiempo, como buen sociólogo, me había metido en el mundo académico a buscar, había leído al Maclean, Stenoz y todos estos señores importantes, pero nadie de estos de alguna manera había escrito algo que sea comunicable. Las poblaciones afro, las leídas, porque no todas se lo habían leído, y los grupos, en ese tiempo Perú Negro, se habían quedado con Nicomé de Santa Cruz en Cumanana, no habían avanzado un centímetro más. Entonces tú te preguntabas y decías, ¿qué pasa con esto? Vamos a más adentro. Y entonces escribimos un ensayo, finalmente, porque es un ensayo que se llama Del fuego y el agua. Es un pequeño libro de 130 páginas, chiquito, con la idea de mostrar o poner sobre el tapete de la identidad peruana este aporte de lo afro, todavía incipiente, y bueno, pasó desapercibido el libro como muchas de las cosas que hicimos y que seguimos haciendo, que son desapercibidas para mucha gente. Y entonces lo único que nos reconocieron fue la Biblioteca Nacional, que me pidieron que haga 500 ejemplares para distribuir en las bibliotecas, que al final, como tenía un disco, se tiraron el disco y el libro se salió. Y bueno, fueron pasando el tiempo, con Susana nos metimos en el trabajo del desarrollo, hicimos una primera experiencia de hacer una escuela de música que se llamó Negro Continuo, y les voy a contar por qué viene lo del negro continuo. La música clásica europea se funda sobre un soporte musical, una nota musical que se llama bajo continuo. Es una nota, un pedal que y sobre eso se construye la música clásica europea. Nosotros dijimos, ¿cuál es el pedal de la música popular peruana? Lo afro. Y entonces llamamos negro continuo por eso, porque debajo de todo, escarbemos por donde escarbemos la música de la costa, ahí abajo tiene el soporte de lo afro. Nos guste o no nos guste, queramos reconocerlos o no queramos reconocerlos, hay una intuición rítmica y una intuición musical que está ahí. Y entonces, claro, hicimos el Centro Negro Continuo, que fue un fracaso financiero, un fracaso de gestión. Ese es mi problema, porque yo no sé hacer gestión. Y entonces contratamos profesores cubanos, trajimos mucha cosa con mucha pompa, y finalmente nos caímos en nuestra propia pompa. No supe administrar lo que ganábamos de dinero fuera con Susana, servía para pagar la luz, los profesores mal pagados. Finalmente, creo que hay 50 jóvenes hoy en día músicos en el Perú que egresaron de esta gestión,
finalmente una ilusión de hacer las cosas, nada más. No creo que haya tenido otra cosa más fuerte que la ilusión. Y fue pasando el tiempo, en algunos casos seguimos creciendo, en otros aprendimos a medirnos con la vida y con las cosas. Y llegamos hace unos 3 años atrás y nos preguntamos con Susana. Susana me dijo, ¿qué habrá sido con los negros del sur y del norte que entrevistamos aquella vez? ¿Estarán vivos? ¿Se habrán vuelto más blancos? ¿Se habrán vuelto más negros? Y entonces con Susana y con algunos amigos más empezamos a preguntarnos, y ahí conocía ya a Antonio Quispe, conocía a algunas otras personas en las cuales antes no había tenido oportunidad de conocer, a los Osvaldo. No tenía tanta barba blanca en los balditos de atrás. Pero que de alguna manera interrogaban varias cosas y daban algunas explicaciones. Es decir, hay tantos matrimonios entre negros para tener más niños negros de acá a 10 años. ¿Será lo negro un tema de color o será un tema de cultura? Lo negro es, estadísticamente hablando, el 2 a 3% de la población peruana hoy en día, si lo queremos ver desde la esquina alemana o la esquina europea, donde distingue lo blanco de lo negro. Pero si lo distingue fuera del color y sentimos que los picarones se disfrutan tanto en el sur como se disfrutan parte en el norte, o como un ranfañote está en las mesas de alguna manera en el norte, también en el sur, entonces lo negro está mucho más vigente de lo que nosotros creemos. Que lo negro no es un tema de color, es un tema de idiosincrasia, es un tema de saber y de ser, manera de ser. Y entonces ahí viene la interrogante para hacer este libro, que lo hemos llamado dramáticamente El amargo camino de la caña dulce, porque finalmente lo negro llegó acá por el tema de la caña, y que fue dramático su recorrido, y que además nos interrogamos y dijimos, ¿cuántos negros del sur conocen que hay negros en el norte? O sea, ¿cuántos negros del Carmen saben que hay negros en Yapateras? ¿Cuántos negros de Yapateras saben que hay negros en Coyungo? Y entonces esta búsqueda de esta respuesta, que tiene que ver con más un sentido más humano de acercamiento y de abrazo, es el que nos convocó a hacer un segundo trip, un segundo viaje. Nos hicimos los 6.000 kilómetros, nos las manejamos todos. Estos hombres que finalmente yo siento que tenemos en nuestra amiga Susana una especie de personaje que, más allá de color y de todo ese tipo de cosas, tiene la capacidad de convocatoria. O sea, hay pocos anticuerpos con la señora Susana y la gente la quiere igual, no importa de dónde sea. Esto creo que es una virtud personal. Y entonces hicimos una aproximación, tomamos 6.000 fotos, me costó mucho en la parte gráfica hacer el libro, decidir cuál foto va, cuál foto no va. Porque él es el editor. Además de escribir algunas cosas, además de otras. De tener fotos y todo. Y entonces ya, no les mucho rato, déchale a Susana, se va a enfriar los picarones. Calientito. Entonces nos animamos a hacer este libro, tocamos algunas puertas de algunas empresas. Una empresa petrolera dijo, Susanita, yo te apoyo. Y entonces nos dio la plata para la edición del libro. Después los holandeses, fue un hombre muy pasado, importante, que es muy comprometido con la cultura, Enrique Ramírez. Entonces Ramírez Pir, ¿no? Uy. Tenía que estar aquí hoy día, esta tarde, pero bueno. Hemos invitado, pero no podía venir porque lo han votado Colombia. No es un hombre de esta empresa petrolera, y uno se dice, bueno, ¿qué hacen los petroleros con un tema de inclusión social o de reconocimiento cultural? Nada más tenía que ver con la sensibilidad. Y bueno, y entonces editamos el libro, y después los holandeses, cuando vieron que tenía el libro más o menos en paquete, aceptaron la propuesta de que este libro no debería quedarse solamente, primero porque es un libro caro, es un libro más o menos pretencioso,
que se pueda llegar a todas las bibliotecas. Y entonces están a todas las bibliotecas ahora, nos dieron la oportunidad de extender la impresión para 500 ejemplares que ya han sido entregados a la biblioteca. Y los belgas que no querían quedarse atrás nos oficiaron con un disco que está dentro del libro. Entonces creo que ahí hay un panorama simpático de lo que sería de alguna manera una aproximación cariñosa de lo afro en la cotidianidad de hoy, o sea, en la instancia de hoy, en una visión prospectiva. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Que es la pregunta que intentamos responder con el libro. Me encantaría que ustedes, que representan genuinamente las comunidades afro, me ayuden a encontrar mañana la respuesta. Hemos entendido con la Susanita, después con el Antonio, él es el culpable si pasa algo, de entregar un libro por comunidad, como nos habíamos comprometido, representante de comunidad, para que en algún momento, si ustedes tienen tiempito, nos hagan algún comentario. Pero si no, que sea de buen corazón y que sea simplemente para crecer. Esa es la idea. Crezcamos juntos y seamos felices. Grupodeprimera.com, el equipo de asesoría, consultoría y prensa de mayor credibilidad. Anuncia llamando al 996-64-3156 o también ubícanos en Urbanización Santa Rosa, Manzana B, Lote 12, San Vicente. Grupodeprimera.com.